Bienvenidos, queridos hermanos, una vez más al encuentro con la palabra de Dios. Vamos al Evangelio de hoy, viernes 19 de diciembre del 2025. El Evangelio de hoy está tomado del capítulo 1 de San Lucas, del versículo 5 al 24. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Siendo Herodes rey de Judea, vivía allí un sacerdote llamado Zacarías. Pertenecía al grupo sacerdotal de Abías, y su esposa, llamada Isabel, era también descendiente de una familia de sacerdotes. Ambos eran personas muy cumplidoras a los ojos de Dios, y se esmeraban en practicar todos los mandamientos y leyes del Señor. No tenían hijos, pues Isabel no podía tener familia, y los dos eran ya de edad avanzada. Mientras Zacarías y los otros sacerdotes de su grupo estaban oficiando ante el Señor, le tocó a él en suerte, según las costumbres de los sacerdotes, entrar en el santuario del Señor para ofrecer el incienso. Cuando llegó la hora del incienso, toda la gente estaba orando afuera, en los patios. En esto se le apareció un ángel del Señor, de pie, al lado derecho del altar del incienso. Zacarías se turbó al verlo, y el temor se apoderó de él. Pero el ángel le dijo: No temas, Zacarías, porque tu oración ha sido escuchada. Tu esposa Isabel te dará un hijo, y le pondrás por nombre Juan. Será para ti un gozo muy grande, y muchos más se alegrarán con su nacimiento, porque este hijo tuyo será un gran servidor del Señor. No beberá vino ni licor, y estará lleno del Espíritu Santo, ya desde el seno de su madre. Por medio de él muchos hijos de Israel volverán al Señor su Dios. Él mismo abrirá el camino al Señor con el espíritu y el poder del profeta Elías. Reconciliará a padres e hijos, y llevará a los rebeldes a la sabiduría de los buenos. De este modo, preparará el Señor un pueblo bien dispuesto. Zacarías dijo al ángel: ¿Quién me lo puede asegurar? Yo ya soy viejo y mi esposa también. El ángel contestó: Yo soy Gabriel, el que tiene entrada al consejo de Dios, y he sido enviado para hablar contigo y comunicarte esta buena noticia. Mis palabras se cumplirán a su debido tiempo, pero tú, por no haber creído, te vas a quedar mudo y no podrás hablar hasta el día en que todo esto ocurra. El pueblo estaba esperando a Zacarías, y se extrañaban de que se demorase tanto en el santuario. Cuando finalmente salió, no podía hablarles, y comprendieron que había tenido alguna visión en el santuario. Intentaban comunicarse por señas, pues permanecía mudo. Al terminar el tiempo de su servicio, Zacarías regresó a su casa, y poco después su esposa Isabel quedó embarazada. Durante 5 meses permaneció retirada pensando: ¿Qué no ha hecho por mí el Señor? Es ahora cuando quiso liberarme de mi vergüenza. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bienvenidos, queridos hermanos. No se olviden de darle seguir. Si es en YouTube, suscribirse y darle a la campanita. Hoy vamos a empezar con el final del Evangelio. Un Evangelio bastante largo. Nos relata la anunciación de Juan, cómo el ángel llegó a anunciar el nacimiento de Juan Bautista. Y vamos a empezar por el final. Por el final, ¿qué es lo que dice Isabel? ¿Qué no ha hecho por mí el Señor?
Es ahora cuando quiso liberarme de mi vergüenza. Es ahí donde nosotros nos tenemos que poner a meditar. ¿Qué no ha hecho por mí el Señor? El Señor todo lo ha hecho por mí. Pero la pregunta que tenemos que hacernos hoy, ¿qué he hecho yo por el Señor? El Señor nos ha dado la vida. Nos trajo de la no existencia a la existencia. Nos dio una madre. Nos dio una vida para que nosotros la administráramos. ¿Y qué he hecho yo con esa vida? ¿Qué he hecho yo para agradecer al Señor? Porque para quejarnos somos buenos, somos número uno. Pero vean lo que dice el Evangelio de hoy. ¿Qué no ha hecho por mí el Señor? El Señor nos da la vida, nos da la salud, nos da el aire que respiramos, nos da el sol, nos da la luna, nos da el campo, el agua, la luz, los alimentos, todo. ¿Qué no ha hecho por mí el Señor? Pero la pregunta que tenemos que hacernos, ¿qué he hecho yo por el Señor? ¿Qué he hecho yo? ¿Por qué no tratamos de comprender lo que yo debería hacer por el Señor? Ser por lo menos agradecido. No soy capaz ni siquiera de ser agradecido con el Señor. ¿Cuándo es que yo voy a ser agradecido con el Señor? ¿Cuándo es que me voy a dar cuenta que todo lo que tengo y lo que soy es porque el Señor me lo ha concedido? ¿Cuándo es que vamos a empezar a ser agradecidos con el Señor? ¿Qué no ha hecho por mí el Señor? Todo lo ha hecho el Señor. Pero yo, ¿qué he hecho yo en agradecimiento por todo lo que ha hecho el Señor por mí? Hoy nos podemos dar cuenta que el Señor ha hecho todo por nosotros, pero que nosotros hemos sido unos hijos malagradecidos. Que nosotros no hemos sabido devolverle la gratitud al Señor. Devolverle en acción de gracias todo lo que nos ha concedido. Para muestra un botón. ¿Qué no ha hecho por mí el Señor? Es ahora cuando quiso liberarme de mi vergüenza. ¿Cuál era la vergüenza que tenía Santa Isabel? Que no podía tener hijos. A pesar de que eran personas cumplidoras, que eran personas que venían de familia de sacerdotes, que Zacarías era sacerdote, que eran personas cumplidoras, había algo que la llenaba a ella de vergüenza. Había algo que ella la mantenía afligida. Y ese algo era no poder dar a luz un hijo. Dice, siendo Herodes rey de Judea, vivía allí un sacerdote llamado Zacarías. Pertenecía al grupo sacerdotal de Abías, y su esposa llamada Isabel eran también descendientes de una familia de sacerdotes. Dos personas, Zacarías e Isabel. Uno era sacerdote, y la otra era familia de sacerdotes. Las dos venían de descendencias de sacerdotes. Y eran cumplidores y cumplidora a los ojos de Dios. Eran creyentes, eran amantes de la ley de Dios. Pero a pesar de que ellos eran amantes y cumplidores de la ley de Dios, Isabel la embargaba una vergüenza. No podía dar a luz. Pero esto no la dejó que la afligiera Isabel. Esto no le quitó que fuera perseverante, no le quitó que fuera una persona amante de la palabra de Dios, de la ley de Dios. Ambos eran personas muy cumplidoras,
a los ojos de Dios. A los ojos de Dios, ¿cómo eran ellos? Cumplidoras. No eran personas que se amargaban porque no obtenían algo, como hoy tenemos muchos cristianos de cristal, que se les viene un problema encima y están echados al suelo. Comienzan a renegar y comienzan a deprimirse y le da estrés, es 4 y es 5 y se mueren con un problemita. Estas personas, a pesar de que no podían tener hijos, eso no fue obstáculo para que ellos siguieran siendo cumplidoras a los ojos de Dios, para que siguieran siendo fieles a la ley de Dios. Este problema que ellos tenían no fue obstáculo para seguir dándole la gloria a Dios, para seguir dándole gracias a Dios por lo que ellos tenían y por lo que ellos eran. Y Dios, al ver un corazón dispuesto, un corazón sencillo, un corazón humilde, Dios quiso concederles ese milagro. A saber cuántas veces Zacarías y Isabel le habían pedido a Dios un hijo. Y eso es otra cosa, que nosotros pedimos y queremos obtener las cosas ya, como con una varita mágica, hacer las cosas ya. Y queremos que Dios nos cumpla las cosas ya. Pero todo es al tiempo de Dios. Dios primero prueba a la persona, si es perseverante, si es humilde, si es sencilla, si tiene, si es cumplidora, si se mantiene firme a pesar de que no vea el milagro o a pesar de que no vea lo que le está pidiendo a Dios, si sigue perseverando, si sigue orando. Dios prueba a la persona para ver qué tan fiel es, para ver si se desanima o sigue adelante. Y aquí vemos a Zacarías y a Isabel que llegaron hasta la ancianidad. Y en todo ese trayecto de su vida, yo les aseguro que nunca le dejaron de pedir a Dios un hijo. Y fue hasta el tiempo de Dios que quiso darles ese hijo. Pero ellos nunca se echaron para atrás. Ellos se mantuvieron fieles. Ellos seguían perseverando. Ellos nunca se desanimaron y nunca dejaron de cumplir la voluntad de Dios. Eran personas muy cumplidoras a los ojos de Dios y se esmeraban en practicar todos los mandamientos y leyes del Señor. ¿Y qué hacían? Se esmeraban por cumplir todos los mandamientos y leyes del Señor. No eran personas que vacilaban con su fe. Porque hoy en día podemos, o hay muchas personas que vacilan con su fe, que son cristianos, pero cuando están dentro de la iglesia, pero fuera de la iglesia, ya no son cristianos. Comienzan a vivir la vida loca, comienzan a emborracharse, comienzan a decir palabrotas, o viven en fornicación. Hoy hay personas que vacilan con su fe, o comulgan sin haberse confesado, o van a misa un domingo y el otro no, y hasta dentro de 15 días vuelven a ir a misa. Vacilan con su fe, no tienen una fe firme, no son personas cumplidoras y fieles a los mandatos de Dios. A pesar de que Hebreos 10:25 dice: no abandonen las asambleas como muchos acostumbran a hacer. Y esos que acostumbran a hacer son porque son personas que vacilan con la fe, que no tienen una fe bien arraigada, que no tienen una fe bien firme, como lo tenía Isabel y Zacarías. Dice: se esmeraban en practicar todos los mandamientos y leyes del Señor. No tenían hijos, pues Isabel no podía tener familia, y los dos eran ya de edad avanzada.
Esta era la vergüenza que cargaba Isabel, que no podía tener hijos. Y en aquel tiempo, una madre, una mujer que no podía tener hijos, la criticaban mucho. Le decían que era un árbol seco. Y esta mujer cargaba con una vergüenza. Y eso lo podemos ver desde los relatos del Antiguo Testamento. Como una mujer, por no tener hijos, por no tener descendencia, sufría mucho. Y eso era una vergüenza para Isabel. Isabel había cargado con su vida, había cargado con esta vergüenza toda su vida. A tal punto que ya llegó a la ancianidad. No tenían hijos, pues Isabel no podía tener familia. Y los dos eran ya de edad avanzada. Ya los dos estaban viejitos. Pero ellos nunca perdieron su fe. Ellos siguieron perseverando. Ellos siguieron cumpliendo con la voluntad del Señor. Y no perdieron su fe. Nunca se apartaron de Dios porque Dios no les había querido cumplir el milagro. Nunca se apartaron de Dios porque Dios no le había querido conceder tener un hijo, sino que siguieron firmes. Y fue hasta el tiempo de Dios que Él les dio un hijo. Dice, versículo 15. Ya después de que Dios les anuncia que va a tener un hijo y que el ángel les dice, porque este hijo tuyo será un gran servidor del Señor. Y no solo el Señor le concede tener un hijo, sino que va a ser un hijo, no como cualquier hijo, sino un servidor del Señor. A pesar de que no podía tener hijos, el Señor le concede no tener solo un hijo, sino tener un hijo que va a ser un gran servidor del Señor. Esto es lo que hoy debería anhelar cada papá y cada mamá, cada familia. Tener hijos servidores del Señor. Hoy se esmeran o los esmeramos para que muchos hijos sean grandes estudiados, grandes preparados, grandes, que sean bien preparados. Pero hoy les aseguro que ningún padre o ninguna madre anhela que un hijo sea un gran servidor del Señor. Se esmeran por muchas cosas para que sus hijos sean profesionales, pero ¿por qué no esmerarse para que su hijo o su hija sea un gran o grande servidor del Señor? ¿Por qué no anhelar eso? ¿Por qué no pedirle eso al Señor? Así como lo fue San Juan Bautista, a tal punto que allá en San Lucas capítulo 11, versículo 11 dice, el mismo Jesucristo lo dijo, yo se lo digo, de entre los hijos de mujer no se ha manifestado uno más grande que Juan Bautista. El mismo Jesucristo dice, de entre los hijos de mujer no se ha manifestado uno más grande que Juan el Bautista. No solo le quitó la vergüenza a Santa Isabel, sino que le dio la dicha de tener un hijo que iba a ser un gran servidor del Señor y que además iba a ser uno grande, grande que nunca había nacido uno tan grande, un hijo nacido de mujer tan grande como Juan el Bautista. Vean qué alegría más grande pudo haber sentido esta mujer de que de sus entrañas iban a ser San Juan Bautista, un gran servidor del Señor. Porque este hijo tuyo será un gran servidor del Señor. No beberá vino ni licor, y estará lleno del Espíritu Santo, ya desde el seno de su madre. Por medio de él muchos hijos de Israel volverán al Señor su Dios. Que va a ser un gran servidor, y por medio de él muchos hijos de Israel volverán al Señor su Dios. Iba a traer almas para Dios. Iba a llevar a la gente a la conversión.
Y así empieza en el Evangelio de San Marcos. ¿Cómo era que decía San, San Marcos capítulo 1, versículo 1? Porque San Juan iba a ser un gran servidor del Señor. En el libro del profeta Isaías está escrito: mira, te voy a enviar mi mensajero delante de ti, para que te prepare el camino. Escuchen ese grito en el desierto. Preparen el camino, enderecen sus senderos. Es así como Juan el Bautista empezó a bautizar en el desierto. Allí predicaba bautismo y conversión para alcanzar el perdón de los pecados. ¿Qué era lo que predicaba Juan? Bautismo y conversión para el perdón de los pecados. Se cumplía la palabra que el Señor había anunciado por boca del ángel Gabriel, que ese hijo iba a ser un gran servidor del Señor y que acercaría a las personas a Dios. Eso es lo que hoy las familias tienen que esmerarse por pedirle al Señor. No tanto porque sus hijos sean profesionales, pues está bien que sean profesionales, pero que antes de eso, que sean grandes servidores del Señor. El Señor les bendiga.